Hoy en Sabiduría para el Corazón vamos a ver Romanos capítulo 16, versículo 27. Estamos en la doxología final. Esta es la segunda parte. Le he colocado como título a este mensaje Alabanza sin fin. Este es el último estudio de la serie de Romanos. Ahora, ¿cómo termina uno un estudio así? Hemos estado estudiando el libro de Romanos por casi prácticamente un año entero. Desde que comenzamos nuestro estudio a través de Romanos hasta hoy, mucho ha sucedido en nuestra iglesia local. Muchos han comenzado a asistir a la iglesia mientras estábamos viendo esta serie de estudios. Ahora, muchos consultores que tienen planes para expansión de iglesias dicen en sus conferencias y revistas que si uno no toca temas de moda, si uno no descubre lo que la comunidad quiere escuchar, la iglesia no va a crecer. Ahora, una gran parte de los presentes hoy vinieron mientras se predicaba el libro de Romanos de forma confrontativa, por ende, queda comprobado que esa filosofía de los líderes contemporáneos es muy peligrosa para la integridad del Evangelio. También quiero aprovechar para decirles que para mí es un privilegio poder enseñar la palabra de Dios a una audiencia tan vasta, cuanto más a través de la radio o a través de Internet. Debo confesar que he sido tentado a pensar, ¿en qué estará interesada la audiencia? ¿Qué querrán oír? ¿Qué libro de la Biblia puedo enseñar que sea interesante? Fui tentado a pensar esto. He predicado y enseñado el libro de Nehemías, Santiago y el Evangelio de Marcos, y todos fueron libros muy interesantes y dinámicos. Ahora, habiendo terminado el Evangelio de Marcos, me encontré con un dilema. ¿Qué será interesante ahora para estudiar? ¿Qué querrá la congregación? Nunca me voy a olvidar el momento en que el Espíritu Santo de Dios me indicó que estaba errado. Sentí como si me hubieran electrocutado. No escuché ni una voz ni nada así, pero me vino a la mente una pregunta del Espíritu de Dios. ¿Quién soy yo para decir que parte de la Biblia es interesante? Esa fue la pregunta en mi mente. Fue como si Dios me preguntara, ¿qué sabes de mi palabra como para hacerte esa evaluación? Inmediatamente recordé las palabras de Pablo a otro pastor joven llamado Timoteo, en 2 Timoteo 3:16, que dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil. Toda la palabra de Dios. Así que el próximo domingo comenzamos a estudiar otro libro más de la palabra de Dios. Estoy agradecido a cada uno de ustedes por estar allí y permitirme predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo, o sea, cuando es aceptable y cuando no lo es, o cuando algunos dicen que está pasada de moda. Muchas gracias. Hoy vamos a concluir con nuestro estudio de Romanos, y qué mejor manera de hacerlo que como lo hizo el apóstol Pablo, alabando y glorificando a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Estamos viendo la doxología de Pablo. Si recuerda la última sesión que tuvimos, allí comenzamos con la doxología final de Pablo en Romanos 16:25. Estos son momentos en los que Pablo probablemente alzó la mirada al cielo y exclamó estas doxologías. Hubo varias en esta carta a los creyentes viviendo en Roma, la capital italiana. Cuando Pablo terminó de declarar que las promesas de Dios a Israel no quedarían sin cumplimiento, él da la primer doxología y escribe en el capítulo 11, versículo 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al terminar con su enseñanza en el capítulo 15, Pablo hace una pausa y expresa lo siguiente: y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Luego, al terminar de enviar sus saludos a los creyentes en Roma, él nuevamente no puede dejar de ofrecer una doxología de alabanza a Dios y escribe en Romanos 16:24, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ahora, con una alabanza desinhibida, en una larga doxología final, el apóstol parece decir, ahora es tiempo de una última palabra. La última canción de alabanza a la gloria de Dios. En nuestro último estudio vimos que la palabra doxología proviene de una palabra griega doxa, que originalmente significaba opinión.
Parte de esa etimología sigue vigente. Cuando uno alaba a alguien, en realidad está expresando su opinión de que esa persona es digna de alabanza. Pablo dice, esta es mi opinión de Dios. Fíjese lo que él menciona en Romanos 16, 25 y 26. Busque su Biblia. Romanos capítulo 16, versículos 25 y 26 dice la palabra de Dios, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Esta es mi opinión acerca de Dios, dice el apóstol Pablo. En nuestra última sesión dividimos esta doxología en 4 estrofas. Pablo alabó a Dios por su poder, por su mensaje, por su misterio y por su ministerio. Ahora, en un signo de exclamación final, Pablo termina con esta letra maravillosa diciendo, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Entonces, Pablo dice en primer lugar que Dios es exclusivamente incomparable. La alabanza de Pablo es en primer lugar a Dios, pero espere, Él es el único Dios, al único y sabio Dios está diciendo aquí la palabra. Cualquier otro Dios es un trozo de madera inanimado, o una roca, o una cosa imaginaria. Nuestro Dios, tal como lo revela la Escritura, es el único Dios. Pablo no está escribiendo esta doxología a su Dios favorito, a su Dios del mes, al Dios que tiene más seguidores, al Dios que más prensa recibe en el planeta. No. Vivimos en una era en la cual escuchamos acerca de muchas religiones y personas con otra fe. Amigos, por más que cada día que pasa se haga más políticamente incorrecto decirlo, no hay más de una fe, solo hay una. Todas las demás son especulaciones, son mitos, son religiones hechas por el hombre, falsas esperanzas. Hay un solo Señor y una sola fe, dice Efesios 4:5. Pero hay falsos cristianos y falsos profetas, como leemos en Mateo 24:24. También hay falsos apóstoles, como dice 2 Corintios 11:13. También hay falsas visiones, según Lamentaciones 2, y hay falsos hermanos, según Gálatas 2, y falsos maestros, según 2 de Pedro, capítulo 2. No podemos decir que hay varios Cristos en el mundo, porque solo hay un Cristo verdadero. De la misma manera, siglos atrás Isaías escribía, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? En otras palabras, si hay otro Dios por ahí, que dé la cara, está diciendo Isaías. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Oh, Pablo firma su doxología al Dios único e incomparable. Para aquellos de ustedes que estén buscando el regalo perfecto, hay uno que describe el mundo en que vivimos en la actualidad mejor que cualquier otra cosa. Es un muñeco que viene en un paquete muy atractivo, con información impresa en ambos lados de la caja, pero la caja está vacía. Esto lo leí en un artículo de Wall Street que hablaba de un nuevo Jim el Invisible. Un muñeco que se supone que es un personaje de acción, pero que nadie puede ver. Tal como la caja lo describe, él no tiene ojos que no ven, tal como se ve en televisión. El traje camuflado se vende también. La noticia decía, desde luego, que la noción de pagar por nada
ha tomado algo de tiempo para captar la imaginación de algunos, pero el interés por este muñeco invisible ha crecido a causa de los medios y han ayudado a Jin que sea visible. Por unos $25 usted puede adquirir uno. Este juguete, o su caja, mejor dicho, lo están distribuyendo a través de un negocio en Nueva York al que en las últimas semanas le ha ido muy bien y que esperan tener muchas ganancias este verano a causa del fenómeno de dicho juguete. El título de la nota de este famoso diario decía: Jin, el invisible, prueba que hasta la nada puede venderse. Imagínese esto. Mucha propaganda, un buen paquete, una estrategia de marketing inusual y la gente comprando una caja vacía. Solo hay una fe y un Dios verdadero. Todo lo demás es una caja vacía. No se deje engañar por el buen marketing, no se deje engañar por el envoltorio o por las propagandas. Tenga cuidado. Amigos, si ustedes siguen a un evangelio diferente al de Cristo y nada más que Cristo, estarán siguiendo un evangelio falso que los llevará al infierno. En cambio, si siguen el evangelio de Cristo y nada más que Cristo, esto los guiará al cielo. Romanos 1:16 decía: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pablo escribió al único y sabio Dios. En otras palabras, Dios es exclusivamente incomparable. No hay comparación para Dios. ¿Por qué es que Pablo hace referencia a este atributo particular de Dios que es la sabiduría? Quizás es porque la sabiduría de Dios fue la que diseñó y llevó a cabo el plan de redención que es bosquejado, ilustrado y expuesto en esta epístola a los romanos. Tal vez por eso. Usted dirá: pero hay otras religiones de gran sabiduría. Fíjese en el Oriente, que es tan venerado por su sabiduría. Toda la verdad se origina en la sabiduría de Dios, ya que Él es la verdad. A tal punto que todo el que hable verdad está hablando la verdad de Dios, consciente o no. Jesucristo dijo en San Juan 16:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Usted dirá: pero las religiones del Oriente precedieron a Cristo, son más antiguas. Muchas religiones precedieron al nacimiento de Cristo, pero no precedieron la declaración del Evangelio. El Evangelio fue dado a Moisés y fue predicado a Abraham. El Mesías fue prometido a Adán y Eva. Cuando Noé salió del arca y las naciones de la tierra nacieron de sus hijos, ellos tenían el Evangelio, conocían la verdad del Evangelio. En toda religión y en todo lugar va a haber pizcas de similitud, pizcas de verdad. Esto puede llevar a conclusiones falsas y errores, pero cada religión contiene algunos elementos de verdad. Una hermana china en nuestra iglesia me mostró unos papeles la semana pasada mientras iba a dar clases a la escuela dominical. Ella le estaba mostrando a los chicos cómo la sabiduría de Dios podía encontrarse en los caracteres chinos, en el alfabeto chino y en ciertas palabras orientales. Por ejemplo, la palabra china para creación está compuesta por 4 símbolos: el símbolo del polvo, más una boca, más el símbolo para movimiento, igual a creación. Pequeños granos de verdad pueden verse en el hecho de que del polvo de la tierra más el aliento divino, más el movimiento, resultan en la creación. La palabra china para prohibido está compuesta, por ejemplo, de 3 símbolos. El símbolo de un árbol más el símbolo de prohibido, como si fuera un árbol tachado. A Adán y a Eva se les prohibió comer del árbol de la sabiduría del bien y del mal, pero como ellos desobedecieron el mandato, fueron expulsados del huerto de Edén para que no se acercaran a otro árbol, el árbol de la vida. 2 árboles y una prohibición resultan en la palabra prohibido. Otro ejemplo más es el de la palabra china para justificación, la cual es compuesta por 2 símbolos, uno que representa a una persona y arriba un cordero. Un cordero sobre uno significa justificación. Esta
Es la sabiduría de Dios, no solo un grano, sino entera en el libro de Romanos. Recordemos, estuvimos viendo cada capítulo. Capítulo 1, la sabiduría de Dios en el Evangelio. Capítulo 2, la sabiduría de Dios en el juicio. Capítulo 3, la sabiduría de Dios en la justificación. Capítulo 4, la sabiduría de Dios en su promesa. Capítulo 5, la sabiduría de Dios en su paz. Capítulo 6, la sabiduría de Dios en su regalo. Capítulo 7, la sabiduría de Dios en nuestra unión con Cristo. Capítulo 8, la sabiduría de Dios en nuestra seguridad. Capítulo 9, la sabiduría de Dios en su misericordia. La sabiduría de Dios en el evangelismo, capítulo 10. Capítulo 11, la sabiduría de Dios en el futuro de Israel. Capítulo 12, la sabiduría de Dios en nuestra transformación. Capítulo 13, la sabiduría de Dios en el gobierno. Capítulo 14, la sabiduría de Dios en su gracia. Capítulo 15, la sabiduría de Dios en su iglesia. Y capítulo 16 podemos ver la sabiduría de Dios en su gloria. Por eso se menciona al único y sabio Dios. Él es exclusivamente incomparable. En primer lugar mencionamos de que Dios es exclusivamente incomparable. Y ahora, déjeme mostrarle a través de la palabra de Dios de que Dios es accesible. Fíjese en el versículo 27 de Romanos capítulo 16. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo. Es sólo por medio de Cristo que podemos conocer al trino Dios. Jesucristo, igual al Padre de la misma esencia divina, tomó forma de hombre, como dice Filipenses 2, y vino a la tierra para que podamos contemplar la gloria del Padre, lleno de gracia y de verdad, como dice San Juan 1:14, y un día, cuando usted y yo miremos el rostro de Dios y vivamos, estaremos viendo el rostro de Jesucristo, que es la imagen del Dios invisible, como dice Colosenses 1:15. Es sólo por medio de Cristo que el Dios Trino puede ser adorado. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, como dice 1 Timoteo 2:5. Él es el mediador del nuevo pacto, como dice Hebreos 12:24. Es sólo por medio de Cristo que Dios puede ser alcanzado, explicado, disfrutado, adorado y aferrado. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, dice Juan 10:9. Recuerda que cuando Jesucristo estaba por dejar a sus discípulos en el aposento alto, le reveló a ellos la verdad que Él iría al Padre. Jesús les dijo, donde yo voy vosotros no podéis ir, pero sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Tomás le respondió de la misma manera que cualquiera de nosotros lo hubiera hecho, diciendo, Señor, no sabemos dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Luego Jesús agregó las siguientes palabras, si me conociereis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Esta vez fue Felipe quien habló y dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le respondió, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Luego, Pablo explicaría que Jesús es la imagen del Dios invisible. El Padre y el Espíritu son miembros invisibles de la Trinidad, mientras Cristo ha tomado apariencia humana. Jesús agrega, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. En otras palabras, ¿quién sabe cómo es Dios? Fíjese en Cristo. ¿Quiere usted ver un día al Padre? Un día verá el rostro de Cristo. Recuerdo que un autor y psicólogo llamado David Elkin me contó de una vez que fue a visitar la escuela de su hijo por pedido de la maestra para que pudiera observar la clase. Luego él escribió lo siguiente. Yo estaba sentado observando a un grupo de muchachitos, incluyendo mi hijo que estaba conversando en ronda. Uno de los niños dijo, mi papá es doctor y gana mucho dinero y tenemos una piscina en casa. Otro niño dijo, mi papá es abogado y suele volar a Washington y habla con el presidente de los Estados Unidos. Otro de los niños dijo,
Mi papá es dueño de una compañía y tenemos un avión propio. Luego mi hijo habló y dijo algo que no podía ser superado por nadie. Él miró hacia donde yo estaba, levantó su dedo y dijo, mi papá está aquí. ¡Qué gran verdad! Una cosa es hablar de la gloria y el esplendor y la majestuosidad y el poder de nuestro Padre que puede estar a unos 2 universos de distancia. Pero otra cosa es poder decir que por medio de Cristo nuestro Padre está aquí. ¿Quiere usted tener comunión con el Dios Trino? Tenga entonces comunión, hable y camine con Dios por medio de Jesucristo. Esto lo hacemos a diario, al orar lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Venimos a Dios por medio de Cristo, venimos a Dios en Cristo, venimos a Dios por el camino que Cristo abrió, venimos a Dios porque podemos por medio de Él llegar hasta Dios y por medio de Cristo podemos decir, nuestro Padre está aquí. Así que, en primer lugar, recuerde, estamos mencionando a través de la palabra de Dios de que Dios es exclusivamente incomparable, dijimos en primer lugar. En segundo lugar, Dios es accesible, Dios está aquí. Y en tercer lugar, Dios es admirable en gran manera. Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, continúa diciendo en Romanos 16:27, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Entonces, nuestro Dios es exclusivamente incomparable, absolutamente accesible y completamente admirable. Como Él es el único Dios verdadero, y como Él es soberano en su sabiduría, y como Él nos ha redimido por medio de Cristo, ¿podemos hacer otra cosa que no sea darle la gloria para siempre? A Él sea la doxa, nuestra opinión de Dios. Él es digno de nuestra alabanza. En su opinión, Pablo, ¿por cuánto tiempo es digno Dios de ser alabado?, le podemos preguntar. Y él responde, para siempre. Esta doxología nunca va a terminar. Se trata de una alabanza eterna. Es gloria y honor al Dios sabio por medio de Cristo para siempre. Será nuestro gozo sin el impedimento que nos presenta el pecado y la carne, el poder darle alabanza eterna, gloria sin fin, sumisión para siempre, un servicio eterno, afecto eterno y una gratitud eterna. ¿Qué más podemos decir? ¿Sabe qué más? Pablo dice en último lugar que Dios es el Dios de verdad. Pablo tiene una palabra final en el versículo 27. Dice, amén. Esta no es una mera palabra que Pablo escribió allí porque es un buen cristiano. ¿Sabe qué significa decir amén? La palabra en realidad es una palabra hebrea transliterada al griego y al castellano y a casi todos los demás idiomas. Viaje donde viaje, escucho a los creyentes decir amén. En la Biblia está la palabra y significa verdad. Es empleada para referirse a Dios como el Dios de verdad. Literalmente, el Dios fiel o el Dios del amén, dice Deuteronomio 7:9. La palabra de Dios es perfecta o literalmente su palabra es amén, dice el Salmo 19:7. Cuando es Dios el que dice amén, significa que es así y que va a suceder. Cuando nosotros decimos amén, estamos diciendo que lo que Dios dijo es verdad y que se hará realidad. Lo vamos a obedecer, lo vamos a honrar, nos vamos a someter. Amén significa que así sea. Amén significa, sí, estoy de acuerdo, es la verdad. Pero permítame concluir con este estudio. Pablo llega al final de esta gran revelación de Dios en su gracia y su gloria y dice, del Dios que ha revelado, estoy de acuerdo, es verdad, es así. Voy a procurar ponerlo en práctica. Que nosotros también podamos hacer lo mismo. Señor, ayúdanos a ser no tan solamente oidores de la palabra, sino también hacedores, a aprender de esta epístola y luego decir junto a Pablo, amén. Es la verdad, estamos de acuerdo, por tu gracia y tu poder,
que podamos vivirla. Gracias por el apóstol Pablo, gracias por el libro de Romanos, gracias por la iglesia que nos ha reunido, gracias por esta audiencia, gracias por cada uno de ustedes que nos están escuchando, y por sobre todas las cosas, gracias Dios por quien eres. Tú eres el Dios único y sabio, y por medio de Jesucristo te pudimos conocer y podemos darte la gloria hoy y para siempre. Amén. De esta manera, concluimos nuestra exposición del maravilloso libro de Romanos. Que Dios les bendiga ricamente.